Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompaña Juanjo Albor y Steph Pándura. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo están? Hola, chicos. Pues bien. Después de que llevamos 1 hora y media conectados, no habíamos grabado nada, estamos reflexionando sobre la vida, el SAT, los centennials y cosas así. El SAT, güey, sí. Deberíamos hacer un podcast de esto. El chisme nos absorbió. Sí, muy cañón. Totalmente. Pero como aquí hablamos de libros, vamos a darle a este tema. Este mes, junio, se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+. Y más allá de subirnos como al tema, porque todo el mundo lo hace, es más bien como que queríamos aprovechar, porque creo que bueno, no sé si la mayoría de los que nos escuchan, pero por lo menos nosotros 3 no somos ni de la comunidad, o creo que no, yo no, por lo menos. Y creo que todos somos aquí heteronormados un poco, o bastante, pero sí creímos que era importante dar visibilidad y hablar, o sea, como que nosotros mismos aprendiéramos sobre escritores e historias alrededor de este tema, porque pues a la fecha sigue siendo pues una comunidad de minorías marginada desde donde la veas, y pues hay que hablar del tema, pues así de simple, hay que aprender de quién escribe y la verdad tras los secretos, dice Johnny, y no sé de qué está hablando. Está haciendo sus apuntes. Está haciendo mis apuntes, pero... está haciendo sus apuntes, perdón. Pensé que me estaba echando No, fue pre-spoiler, pero está chido. Ok, no. Y pues más o menos de eso vamos. ¿Qué ibas a decir, Steph? Me gusta cómo iniciamos, porque precisamente, como dijo Cris, no es como por subirnos al tren del mes del orgullo ni nada, porque como ustedes saben, a nosotros muchos temas es que cada quien tiene como su género, lo que le gusta leer, y pues de alguna manera en cada episodio vamos aprendiendo nuevos autores, nuevas novelas o historias que podemos leer. Y también es padre la dinámica que se forma con ustedes, porque en las redes sociales también ustedes nos ponen unos libros o unas preguntas súper extrañas de cosas que pues no nos habíamos imaginado o no habíamos pensado. Entonces también creo que este capítulo sirve como un ejercicio para que aprendamos más y una vez más lo pongamos como en la mesa de autores que no son tan reconocidos por X o Y, y en este momento pues creo que es un buen mes, o no un buen mes, pero un buen momento para acercarnos precisamente a estas minorías, ¿no? Y conocer un poco más de sus obras. Y también les traemos un poco de chisme literario también, porque no sabíamos nosotros algunos que están en esta lista. Entonces este es un episodio que se va como por 2, ¿no? Sí, la neta nos entusiasma bastante y pues queremos platicar de tanto libros como autorías de gente perteneciente a la comunidad, o que el tema es tratado, o simplemente que sucede, ¿no? O sea, porque algo y platicamos en el episodio pasado que nos desviamos del tema original, y yo, cómo a veces cuando quieren comercializar algo, algunas editoriales o algunos estudios de cine, televisión, entonces como que, por ejemplo, en el caso de representación de personas LGBTQ y más, o por ejemplo en cuestión de representación de minorías del sur global, entonces no solo incluyen a la persona, sino quieren una de dos, o los incluyen de maneras con personajes irrelevantes, lo cual está horrible, o hacen como esta idea de que, por ejemplo, vamos a incluir al personaje mexicano en los Avengers, y entonces por su mexicanidad es que salva al mundo, y por su mexicanidad, o sea, con un plato de pozole mata al malo, con un litro de agua de horchata, salva a alguien de deshidratación, toca unas maracas no sé, o sea, como que todo se vuelve estereotípico, pero es que por los estereotipos le dan propósito, y su peso, su importancia, en vez de ser por la persona que es por los estereotipos en los que a los cuales se asemeja o con los cuales cumple, ¿no? Lo cual es el otro extremo pésimo de incluir
o de tener personajes así. Entonces simplemente queremos pues, celebrar el hecho de que personajes, autorías, libros existen y así como hemos tratado varios temas, es otro de los temas que queremos platicarles y recomendarles. Yes. Entonces, no sé con qué guste empezar, Cris. La veo como respirando, como cuando va a dar cátedra. Límpiate, adicta. No, no iba a estornudar, perdón. Lo evité. Quizás me explotaron algunas neuronas por evitar el estornudo. Sí, yo coincido en que la visibilidad también tiene que ver con que forman parte de las personas en general, o sea, somos iguales, ¿no? No es como que solo, o sea, por pertenecer a una comunidad ya eres mágico y especial, o sea, todos somos iguales Sí, no. y deberíamos ser iguales ante la ley, ante los ojos de todas las personas, etcétera. Pero como han sido justo, pues o sea, han sido marginados, entonces es importante que les recordemos que hay un grupo que produce o crea literatura en este caso, que habla de su propia experiencia o puede hablar de otros temas, pero que pertenecen o se identifican con esta comunidad. Más o menos va por ahí. Y justo yo estaba investigando porque yo me declaro ignorante de, normalmente las vidas de los autores nos cuesta como un poco más de trabajo y yo los he invitado a que se enteren de más vidas porque además de que el chisme está bueno, es importante a la hora de evaluar, pues no sé si de evaluar su obra, pero sí de tener un poco más de contexto sobre lo que está creando. Entonces, sí, en lo que estaba investigando, me enteré de autores que yo sí he leído, que no tenía ni idea, que pues pertenecían a la comunidad, quizás no abiertamente, de hecho la mayoría no, más bien vivieron atrapados en el closet. Ay, qué mala onda, ¿no? Justo por el contexto en el que vivían, porque ya son autores más viejillos, quizás actualmente ya es como un poco más abierto y ya es más fácil decir, pues sí soy, ¿qué te importa, no? Y pues es como, pero sigue siendo nota, güey. Pero lo más cabrón es que sigue siendo nota, ¿no? O sea, no es como, de hecho, si sale fulanito y y resulta que es heterosexual, pues nadie hace nota. Es como, pues no, a menos que sea homosexual o sea trans, o sea, es nota, ¿no? Entonces, en muchos autores que conocemos, que ni teníamos idea, pues nunca salieron del closet porque sabían que iban a ser señalados, que seguramente iban a ser marginados y pues que mejor eso se lo quedaban para sí mismos y además el movimiento pues no era tan abierto como actualmente. La primera que yo encontré es Gabriela Mistral, una escritora chilena que en 1945 fue la primera persona en América Latina que ganó el Premio Nobel de Literatura. Ya platicamos un poquito de ella justo en el capítulo de Premios Nobel. Y pues en realidad su sexualidad pues estaba como escondida porque pues no, o sea, ella nunca salió y dijo, sí, yo soy lesbiana. Pero sí, no. Sí hay cartas y escritos que refieren a sus parejas y específicamente a una mujer que era como su secretaria, su asistente, trabajaba con ella, que se llamaba Doris Dana y tenían una relación muy cercana de amores, o sea, no era como nada más. Ay, era qué romántico, aparte. Sí. Y pero en realidad, incluso la fundación hay una fundación que se llama Fundación Gabriela Mistral, Premio Nobel Gabriela Mistral, no habla de ese tema. O sea, es como, ese tema no se habla aquí, o sea, su sexualidad es otra cosa, no estamos hablando de ella en su vida personal, sino todo lo que se recupera aquí es sobre su obra, ¿no? O sea, nos limitamos a su obra y nos hacemos bien pendejos con lo demás. Y sin embargo, la parte de la sexualidad de las personas o las relaciones sexoafectivas que puedes tener con otras personas, los autores, digo, si algún escritor nos escucha, ayúdenos a confirmar o negar lo que voy a decir, pero influye en lo que estás escribiendo. O sea, puede ser que no sea exactamente el tema, ¿no? Así de sí, yo tengo una relación homoerótica con fulanita, pero al final su contexto de vida es parte de su escritura y de su creatividad. Entonces, justo es esta discusión de si separas o no al autor de la obra, ¿no? Y la verdad es que yo pienso que no, o sea, que hay muchas cosas que viven día a día que está vertido en sus letras. Y me encontré cuando
cuando en Chile se promulgó la ley de matrimonio gay, la presidenta Michelle Bachelet leyó una carta de que Mistral le escribió a Dana, a su pareja, que dice, está bonita. Ay. Hay que cuidar esto, Doris. Es una cosa delicada el amor. O sea, en ese nivel, ¿no? Le escribía. Y Bachelet decía así como, lo recuerdo hoy porque a través de esta ley lo que hacemos es reconocer desde el Estado el cuidado de las parejas y de las familias y dar un soporte material y jurídico a esta vinculación nacida del amor. ¿No? O sea, abiertamente. Por supuesto. Ajá, o sea, abiertamente la conocen como una persona de la comunidad, de la lesbiana, pero como que sí, como que no, porque la gente sí no vio muy bien a Bachelet cuando la citó. Y hay otra cosa que dice, que le decía también a Dana, fíjense, esto es en 1949, 4 años después de que ganó el Nobel. Tú no me conoces todavía bien, mi amor. Tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo. Dame tiempo, dámelo para hacerte un poco feliz. Tenme paciencia. Espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. O sea, pues sí tenían una relación evidentemente sexoafectiva, ¿no? Claro. Y vivió en el closet. O sea, a la fecha, la gente de las fundaciones aparentemente las quieren seguir manteniendo allí porque, sí, pues como que dicen como, ¿para qué? Ajá, no tiene caso. Y que, mira, yo creo que también es bien importante, como lo que dices, el contexto que tienen los autores, porque precisamente voy a regresar a esto de lo de Carmen Mola, ¿no? No es lo mismo que un hombre escriba como lo que él piensa que creen las mujeres o cómo se sienten las mujeres que una mujer, ¿no? Y lo mismo pasa como en este caso en todas las relaciones, tanto en las hetero como en la de las personas de la comunidad, ¿no? Entonces no podemos nosotros asumir lo que uno siente cuando en realidad los conflictos a los que nos vemos día a día son totalmente distintos, porque no es lo mismo que yo le quiera dar la mano a mi novio, que no sé, unas chicas se quieran dar la mano, o en la escuela, tan sencillo como en la escuela, ¿no? Entonces seguramente todas estas cosas influyen, y yo digo, por ejemplo, imaginen, de Gabriela Mistral, ella, ven que no escribía al principio con su nombre de pila, porque también tenía como miedo de que su reputación de pedagoga no fuera como muy buena, ¿no? Y digo, no es que justifique nada de esto, pero pues hablamos de los 40s, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando el tiempo? Y tristemente ahora yo pienso que en la actualidad se debería, por ejemplo, la fundación de la que nos comentas, debería de decir, ¿no? Como cómo son las cosas, cómo fue ella realmente para darle visibilidad a esta comunidad, ¿no? Y que digan, sí. Justo la Gabriela Mistral Foundation dijo, como fundación nos dedicamos únicamente a su legado, la importancia que tiene es por su obra literaria, la respetamos, pero no tocamos ese tema. Ve, o sea, es como el sí, pero no, güey, no. Es el clásico, no soy homofóbico, pero no soy racista, pero qué horror, no. Yo respeto mientras no se metan con ellos así. Ay, se está metiendo contigo, güey, o sea. Solo exijo mis derechos, o sea. Quiero existir sin que me maten. No, exacto, pero además es un tema que no, o sea, que apenas estamos concientizando que somos, o sea, que no tiene nada de malo, que no debería ser un tema tabú, ni mucho menos, o sea, pues no pasa nada, pues, o sea, si eres homosexual, transexual, hetero, whatever, no pasa nada, es igual, y pues esa es la primera. ¿Quién va? Pues traigo uno que creo que es buenazo, importante en la literatura y desconocidoso, pero que creo que vale la pena empezar con este, así de, si no escuchan el episodio completo, por lo menos que lleguen hasta este punto. Y es nada más, de este no va del lado de la autoría, sino del lado de la historia, y es nada más y nada menos que El Gran Gatsby. ¿El Gran Gatsby era gay? No, Nick es muy probablemente bisexual. Y a muchos, cuando lo leemos, muchas personas que no lo somos o incluso personas de la comunidad, o sea, contra más uno esté heteronormado, y además de eso, no es por quitar culpas en la falta de atención, sino además lo sutil y bien hecho que está el simbolismo del lado o sea, por parte de Fitzgerald escribiendo, juega con ello, y cuando alguien te lo revela, no digo que a todo mundo necesitemos que nos lo revelen, pero yo soy de los muchos que sí. Es como, ay, güey, sí es cierto, estaba ahí enfrente de mí, estaba obvia la situación, la escena es clarísima, es muy difícil de interpretar como de una manera hetero, y sin embargo, cuando uno lo lee por primera vez, es muy probable que no le ponga atención o que pase por encima de ello.
No sé si han leído ustedes El Gran Gatsby o no. ¿Y la Ni he película? visto la película tampoco. ¿No? No, O sea, mi hermano es súper fan, pero yo no he visto ninguna. yo no Pero he visto espérame. la de... Ajá. Perdón, Scott Fitzgerald no era gay, ¿o sí? Que yo sepa, no Que sepamos. he investigado, o sea, uno, yo no he investigado suficiente. Dos, podría no ser público. Ahora, como andaba en una vida súper de fiesta, bien rifada, tampoco sería raro. Y por la época tampoco sería raro que lo ocultara, tristemente, ¿no? Claro. Alguna vez leí una publicación en un foro de Reddit que decía que la doble tristeza en cuestión de representaciones, o sea, de cómo están, pues sí, de cómo se presentan personajes en ficción, o sea, la doble tristeza que da, o la doble consecuencia triste que viene por la homofobia y bifobia y transfobia y demás, todos estos discursos de odio y por siglos en tantas sociedades tener que estar ocultos, es esta cuestión de que dos personas, en particular, o sea, lo más común, dos hombres o dos mujeres, en pantalla, por ejemplo, o en un libro, que son afectivos entre sí mismos, es bien difícil retratar una amistad que no tenga tinte, o sea, a la que no se le supongan tintes de romance, y al mismo tiempo también es difícil retratar un romance al que no justifiquen a veces como, no, nada más son amigos, ¿no? O sea, es horrible, o sea, porque pues, también no hay retratos de amistades sanas entre dos personas vamos a poner dos personas cisgénero, mismo género, y de todas maneras empieza a haber, o por la falta de representación, obviamente empieza a haber todas estas, hasta los fanfics, ¿no? Que los retratan como pareja, pues porque no hay suficientes parejas del mismo, y al mismo tiempo entonces dices, güey, y también le estás quitando el lugar a amistades sanas, porque entonces todas las amistades son súper estereotípicas. No sé, hombres súper machotes siendo hombres súper machotes, morras hablando de puras cosas vanas, o sea, y pues sabemos que no es así, ¿no? En la realidad, Sombra pero aquí, pues, sombra allá. maquillate, maquillate. Aunque Y no pueden ser entonces, dos, tienen que ser de grupo, ¿no? también, ajá, Ujú. grupitos para que no haya, entre comillas, problema, y el problema es porque es un problema. Pero bueno, volvamos a Gatsby. ¿Tú sí has visto película, Chris, o tampoco? Sí, la película sí la vi. Fui al ¿Cuál, la cine. más nueva o la de...? Sí, esta es No, la más nueva. fui a ver la de Leo, sí. No, pero, sí, sí. Sí, es muy buena, buena adaptación. Tiene algunas cosas bien bellas esa adaptación. Por ejemplo, la escena cuando se ven por primera vez en la casa de Nick, Gatsby y, ¿cómo se llama el personaje de Carey Mulligan? Se me acaba de olvidar. Ven, estoy bien malito de mi memoria. Ese güey. No, esta Daisy. Okay. O sea, cuando se encuentran en casa de Nick, que él es pues el que hace que se vuelvan a ver y que él entra todo mojado por la lluvia y así, en la escena se quedan, o sea, si tú cuentas el tiempo, se quedan viéndose el uno al otro, creo que es un minuto. Y en el texto, tal cual dice Nick, que pasó como un eterno minuto en silencio, algo así dice. O sea, esos detallitos están bien padres, o sea, porque sí te dice que pasa un minuto o 30 segundos, algo así, y eso pasa en pantalla. Pero si no me equivoco, no tiene la escena a la cual voy a hacer referencia. Y lo mismo, en la de Robert Redford no la he visto completa, la he visto por pedazos toda la vida, entonces no sé si ahí se incluye esto. Pero bueno, para quienes nos escuchan, spoilers de Gatsby muy generales, no voy a spoiler al final, nada más de qué va. Trata la historia, está contada desde el punto de vista de Nick, él es el narrador y es de quien vamos a hablar en este segmentito. Y él es un güey que se muda cerca de Nueva York, están las dos costas del río, en la que él vive, es como los nuevos ricos. Entonces, si es gente lana, él se muda en una casita muy bonita, muy pequeña, soltero, y justo quiere perseguir un trabajo acá en finanzas, en Nueva York empezando a llenarse de rascacielos y demás, ¿no? Todo con art deco y todo bien, bien elegante. En la costa de enfrente, o en la orilla de enfrente, pues no son costas tal cual, pero están las mansiones de los ricos de familias de abolengo, ¿no? Todas estas riquezas viejas, distintos negocios como en petróleo y demás. Y el caso es que en una de esas mansiones vive un güey que se llama Gatsby. Y con él, por distintas razones, empieza a ser cercano a Nick. Y resulta que todo es porque Gatsby vive enamorado de Daisy, la cual está recién casada con Tom, si no me equivoco, Buchanan, que es un güey que vive, o sea, son vecinos, Tom y Daisy matrimonio son vecinos de Gatsby, nada más que Gatsby también está en la costa de los nuevos ricos, ¿no? Bueno, en la orilla. Y entonces Gatsby lo que quiere es pedirle, o sea, quiere la ayuda de Nick, básicamente, para
acercarse a Daisy, su gran amor de hace muchos años. Gatsby organiza un montón de fiestas, creo que cada semana o cada 2 semanas hace unas fiestas extravagantes, padrísimas, toda la ciudad, todos los ricos, todos van, él las hace con la esperanza de que ella vaya a una de esas fiestas y ella nunca va. Entonces ya, ahí se empieza a hacer todo el asunto. Lo que tiene la novela es que está preciosamente escrita. Yo me enamoré mucho o sea, yo ya iba predispuesto a que me gustara, ya había visto película, pero porque hubo un pequeño libro sobre autoedición de textos, se llama The Artful Edit, muy recomendable, es de una profesora de una universidad de Nueva York que enseña cursos o sea, tiene una clase de un semestre de cómo editar un texto propio, y ese libro está basado en el temario de esa clase. Y el libro que usa para explicar es El Gran Gatsby, porque están documentadas y en bibliotecas la correspondencia entre Fitzgerald y su editor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces hay mucha correspondencia del proceso editorial de Gatsby, lo cual está padrísimo, porque entonces están las menciones de, oye, esta línea, ¿qué tal? ¿Por qué no le haces esto o aquello? Y el editor tenía un estilo bien padre en el que nada más decía lo que le parecía y tal vez donde él sugeriría que tal vez podría intentar otras cosas, pero nunca le decía qué hacer, lo cual es una belleza en edición porque, dice Gaiman, dice el 99% de las veces, casi que alguien te diga que hay algo mal con una parte de tu texto, van a estar en lo correcto. El 99% de las veces que te quieran decir cómo corregirlo, van a estar equivocados. Entonces, está muy chido que su editor fuera así. Y también Fitzgerald era muy buen escritor, entonces, pues digo, se conjunta, ¿no? El caso es que está padrísimo ir viendo cómo avanzan ciertas líneas, cómo le da personalidad y una gran personalidad, y es un gran personaje de Daisy, a pesar, o sea, sin dejar de escribirla como una mujer que tiene restricciones sociales en el sentido de, pues ella no es la que hace el dinero, ¿no? O sea, ella está casada con, aunque venga de una familia rica, o sea, ella siempre, o sea, una sociedad que te obliga a ser pasiva, pero como ella en su vida y sus acciones, por un lado no lo es, y por otro, cuando se ve obligada a hacerlo, no es como que no se dé cuenta, no lo señale, no haga burlas incluso de esos estándares sociales, ¿no? Bueno, entonces, todo esto en esas fiestas hay un día en que hacen una fiesta en un pequeño departamento. Esta no es con Gatsby, esta es con Tom Buchanan, que resulta que es pariente de Nick y por eso, perdón, Daisy es pariente de Nick y entonces por eso él empieza a visitarle y por eso Gatsby se acerca a Nick. Entonces Tom le dice, ay, vamos a la ciudad y vamos a hacer, vamos a pasarla bien, y van y resulta que Tom está engañando a Daisy con otra chica. Y entonces van a la ciudad y hacen una fiesta con otra pareja, con esta otra chica, está Nick, no me acuerdo quiénes más están, pero son como unas 5 o 6 personas, no es gran cosa. Uh-huh. En la película la retratan muy divertido, todo la alcoholizada y demás. Y en esa fiesta es cuando sucede una escena llena de cuestiones sexuales entre Nick y el señor McKee, que es uno de los que está en la fiesta. Resulta que están platicando todos, él está con su esposa o novia, no recuerdo, pero son una pareja, los McKee y todo. Y entonces hay una escena, empieza a hacer un uso de puntos suspensivos y rupturas en la narración para demostrarte que se está perdiendo un poco el hilo de conciencia por el alcohol, ¿no? Y entonces como que están entre mareados, desorientados y así. Entonces lo hace muy padre con ello. Hay saltos entre que están aquí, ya están allá y demás. Y entonces, considerando la época en la que sucede la novela, la época en la que fue escrita, todo el contexto homofóbico, muy homofóbico entre el conservadurismo estadounidense y demás, por algo salen, lo cual es extraño porque ni siquiera son amigos ellos, Nick y el señor McKee salen del depa, están en un elevadores de esta época en las que hay un chavo, o un señor que se encarga, ¿no? de apretar los botones y manipular el elevador como tal. Y dice, le grita el güey del elevador al señor McKee, quita sus manos de la palanca. Y el otro, ay, perdón, con dignidad, no sabía que le estaba tocando. Está bien, dice Nick, yo estaré gustoso de hacerlo. Y luego salta, o sea, puntos suspensivos con que les digo que hay esos saltos, y dice, estaba yo, o sea, estoy haciendo una traducción en el momento, pero, o sea, perdonen si no está muy literaria, pero dice, estaba yo parado junto a su cama y él estaba sentado entre las sábanas con su ropa, o sea, puesta su ropa interior,
con un gran portafolio entre sus manos. Hay mucha discusión literaria sobre, obviamente, la palanca es como súper obvio, y si el gran portafolio entre sus manos, que está sentado el güey, pues también es una referencia, ¿no? A una cuestión fálica. Y después dice La Bella y la Bestia, Soledad, un par de cosas más, son como líneas de, justo en este estupor del alcohol y demás. Y después dice, después yo estaba acostado, medio dormido, en el piso de abajo de la estación de Pensilvania, esperando el tren de las 4 de la mañana. Entonces, el güey pasó la noche ya fuera de la fiesta. Después hay una escena en la que está con otro, o sea, después de unas sugestivas insinuaciones de la palanca, está en la cama porque el señor Mackie vive en ese piso abajo, está ahí, el güey está en su ropa interior entre las sábanas, él está parado enfrente de él, junto a la cama, o sea, con alguien que no es su amigo, que no conocía, creo que hasta ese día, o tal vez de una fiesta de Gatsby, no me acuerdo la verdad, pero güey, o sea, la escena es muy clara en las insinuaciones y va con el estilo de toda la novela. O sea, hay muchos momentos que están sugeridos y que no son explícitos. No es como que esta es la única escena sugestiva, o sea, de sugerencia sutil y todo lo demás es bien explícito, ¿no? Entonces, con todo eso dices, güey, es súper evidente. Y leyendo a Nick como un personaje bisexual, porque también en lo que sí es más claro es en su intento medio fallido, medio raro de romance con otra chica que es amiga de Daisy que se llama Jordan. Si bien eso está ahí, entonces, o sea, que sabemos que sí tiene atracción por mujeres, ya leyéndolo como un personaje bisexual, le da un cambio a la narrativa bien interesante. O sea, porque esta narrativa de admiración hacia Gatsby, si bien siempre se queda en eso platónico, podría no estar libre de alguna especie de atracción, justo tal vez aún en lo platónico, ¿no? pero sí, o sea, como si te gustara alguien de lejos que dices, ni siquiera me interesaría una relación con una persona, nada más es un enamoramiento idealizado, porque Gatsby, y por cómo él cuando describe a Gatsby lo hace como una descripción un tanto, o sea, que es raro leer a un hombre de los 20 describiendo a otro güey así. Entonces, el Gran Gatsby, Nick, bisexual, léanlo con ese lente y discútanlo si pueden ahí cuando gusten, platíquenlo y van a ver que es una lectura, o sea, la lectura es súper rica, es muy, muy buen libro, pero además con esto pues, le da unos niveles bien interesantes y que se sigue discutiendo, o sea, a nivel académico, porque obviamente hay quienes dicen, ay, no, o sea, estaba súper casual con el güey medio desnudo enfrente en su depa a las 2 de la mañana y se quedó ahí o a las 12 de la noche, no me acuerdo si dice la hora a la que se van, pero dice después que ya está a las 4 de la mañana cuando está en la estación. Entonces, bueno, está esperando el tren a las 4, entonces dices, güey, está difícil. Yo de hecho me acuerdo que cuando lo leí como que no lo pelé y nada más se me hizo como bien raro. O sea, se me hizo, o sea, dije, ay, qué pinche escena extraña y ya me seguí y dices, güey, no, o sea, es importante. Y cuando ves todo el proceso... ahí, no lo vi. Ajá. Y aparte habiendo leído lo del proceso editorial, dices, güey, o sea, es raro creer que hay una palabra en el Gran Gatsby que no esté ahí con una intención. Está muy, muy, muy bien editado, muy, muy trabajado ese libro. Entonces, la neta, muy recomendable. Vale toda la pena. Pero con esta otra lectura es padrísimo y que también temáticamente hace sentido que la representación de este güey bisexual también sea poco el tiempo que aparece, porque ya va junto con otros temas de la novela, pero el hecho de que haya cosas que aparecen poco, aparecen mucho, qué cosas, hasta dónde la sociedad permite y no, hasta dónde los atrevimientos de alguien son tomados a bien o no. Atrevimientos me refiero a lo que ante la sociedad, ¿no? O sea, lo que está mal visto y atreverse a hacer más allá de eso, ¿no? Pues dices, güey, va muy, muy ad hoc entonces el que haya un pequeño respiro en donde el güey puede ser él y después se tenga que volver a conformar a la norma, ¿no? Qué gacho, ¿no? O sea, Sí. qué gacho que ni siquiera sea como porque, como dices, no este atrevimiento como hacia la otra persona, sino por lo que digan las otras que ni están involucradas, ¿no? Simplemente como por el qué dirán o lo que nos puede pasar. Porque muchas veces creo que ya ni era, o en aquella época no era tanto como el qué dirán, sino el qué nos puede pasar. Nuestra vida corre riesgo. Y tristemente no es que ahora esto ya no pase, ¿no? Porque mucha gente, como Juanjo nos platicaba en el episodio pasado, mucha gente tiene que incluso irse de sus comunidades, de sus hogares, porque su vida está corriendo riesgo precisamente porque no están como en esta norma, ¿no?
porque tienen parejas del mismo sexo o porque, no sé, no se identifican con diversas situaciones que la sociedad los quiere forzar, ¿no? Como que sea algo normal y en Claro. realidad ni al caso. Yo creo que eso está muy gacho. Entonces nos sirve también como para la reflexión. Ay, qué mal, de veras. Pero bueno, yo les tengo uno que la verdad hice como, bueno, chequé como varios artículos y tenía varios autores, pero como ahora ya vi que cada quien se metió mucho en uno, me voy a meter en una Vas. que la verdad me llegó mucho. Yo les dije a los chicos que cuando lo empecé a leer no sabía de su existencia. Leí un poema que la neta está muy, muy feo. Bueno, muy triste, muy hermoso y muy triste al mismo tiempo. Esta persona es Rosa María Rofiel. Ella es una escritora, poeta, editora y periodista mexicana. Este también es otra como un plus, ¿no? En este episodio. Porque ella, bueno, trabajó en distintos medios de comunicación y se formó como periodista de manera autodidacta. Fue parte del consejo editorial de la revista FEM y de la revista feminista pionera en México que se fundó, ¿no? En aquella época. La novela de Rosa María Rofiel como la más importante es la de Amora y es considerada la primera novela lésbica en nuestro país. Ah, A través de esta, ella pues platica experiencias personales en las que pues escribe el amor que siente hacia una persona, ¿no? No nada más en este libro, pero en general lo que ella escribe es cómo describe un mundo de mujeres que aman a otras mujeres de una manera libre y sin los estereotipos, y cómo critica el machismo de su época mediante pues una forma muy, pues muy ácida, ¿no? Así como contundente, no se anda como con jadeos en esto. Les quiero platicar, no sé si les leo primero el poema porque no es que esté muy largo, creo que está muy, muy, pero mejor les cuento primero de Amora, de la obra, ¿no? Amora es una historia que pues ella está contando. Se escribió en el 89, la obra de Amora. Y la situación que la escritora presenta a lo largo de esta novela es en la historia de una chica que se llama Guadalupe. Es una escritora que más o menos tiene unos 30 años y comparte diferentes reflexiones que tiene en ese momento en situaciones que son en ocasiones comunes, otras veces son como muy sencillas. Y en este momento, Guadalupe se enamora de Claudia, bueno, conoce a Claudia, que es una chica que conoce, y empiezan a tener un acercamiento pues amoroso y bastante problemático. En esta relación, Guadalupe, ella es aparte militante en un grupo feminista. En este grupo atienden a muchas mujeres que sufren agresiones sexuales y violencia de género, y las escuchan, pues las orientan, les dicen cómo pueden proceder legalmente, y si no es el caso, porque muchas de las víctimas no quieren proceder legalmente. Eso es un como paréntesis que quiero hacer, que también tenemos que respetar. Ellas pues les brindan apoyo. En la novela se junta lo que es pues el romance de estas dos mujeres, pero también es que tiene una perspectiva en la que es el amor de una mujer hacia otra mujer, ¿no? Y también se habla del movimiento feminista en México, que se va difundiendo de poquito a poquito en el 89. Y esta temática lésbica en el 89, cuando sacó el libro, pues fue criticada por muchos literatos mexicanos y muchos periodistas que asustaban a la gente en aquella época. O sea, los asustaban para que no leyeran la obra y pues lo tachaban así como lo peor y como con muchos estigmas para que el movimiento pues fuera como disminuyendo, ¿no? Y la gente no se acercara a la novela. La novela sigue avanzando y tienen muchos, retrata mucho la cultura que hay y la tradición mexicana durante los años 80 en la ciudad, en cuanto al lenguaje, las costumbres, las canciones, las épocas y lo que sufren esta pareja de mujeres que pues se aman y no pueden estar juntos. Muchas personas consideran, porque Rosa María lo ha dicho, que fue
una autobiografía, entonces probablemente es que tuvo por ahí una enamorada y con ella se basó para hacer este libro. Y el poema que me parece interesante esta historia de Amora precisamente por lo que les platicábamos, que no es lo mismo, porque, ¿cómo se llama? Mola, ¿cómo se llama, Cris? ¿El personaje? ¿Carmen? Carmen. Carmen mola. Porque Carmen no mola, entonces yo vuelvo a lo mismo, creo que es un chiste local de nosotros, no es lo mismo cuando alguien quiere contar una historia que no ha vivido o no ha tenido este contexto. Entonces yo creo que este libro de Amora puede resultarnos muy interesante porque precisamente es como la primer novela lésbica mexicana y a este personaje de Rosa María porque pues como periodista, militante, activista, pues tiene como todo este contexto de lo que está sucediendo con otro tipo de mujeres que no nada más son de la comunidad, sino que sufren ciertos abusos y ella pues los vive, entonces está como muy fiel a este movimiento y ayuda a las mujeres y pues este romance que tiene que pues no puede ser como salir a la luz o amarse libre porque pues están en una época en la que digo, si ahorita no se puede, pues en aquella época menos, ¿no? Y el poema que les quiero leer, la verdad es que sí se los voy a leer, ay, me vale, porque creo que está muy bonito y que vale la pena. Este poema lo escribió en Veracruz el 30 de agosto de 1945. Se llama Quise ser hombre. Y dice, una vez quise ser hombre para casarme con mi hermana, que ya lleva 3 divorcios, para amar a mis amigas, que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre para fecundar sus vientres, no de hijos, sino de poesía, vino tinto, relojes parados, unicornios azules. Para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse, para escribirle a Rosy esas cartas que no llegan nunca. Llamar por teléfono a Pilar, que espera tantas tardes. Llenar de caricias prolongadas el espacio de Beatriz, que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre para amarlas a todas y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera, ni mirarlas apagarse, ni presenciar sus funerales en sus ataúdes de 30 años. Quise ser hombre para invitarlas a volar el periférico, a bailar descalzas porque la América le ganó al Guadalajara, para llevarlas del brazo hasta una cama donde no tengan que fingir orgasmos. Pero soy mujer, y aunque puedo compartir con ellas la poesía, escribirle cartas, llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas, volar el periférico, bailar descalzas, secar su llanto, tocar su alma, no es suficiente, no les alcanza, porque desde niñas aprendieron que los hombres son un premio al que hay que amar, sin importar si ellos las aman. Órale. ¿Qué tal? Está intenso. Está muy intenso. Pero además muy solidario. Yo puedo, o sea, las mujeres podemos hacer lo que los hombres, pero siendo mujeres y al mismo tiempo somos solidarias con nosotras como grupa, ¿no? Mismas, totalmente, porque ¿cuántas veces no has visto tú una amiga que está llorando y así inconsolable y que tú quisieras como decirle, oye, tranquila, todo está bien, pero aunque tú estás ahí y ella sabe que estás ahí, no es suficiente como este vacío que ella siente en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que el poema está muy bonito, está súper fuerte, me hizo llorar todo el rato antes de que entráramos al capítulo, porque siento también esto que dices, ¿no? Que fue como muy sororo en este aspecto como de cuando realmente tienes como una amistad o un cariño de muchas o tu círculo cercano de mujeres, que no nada más tiene que ser una amiga, ¿no? Podemos ver a nuestras mamás, a nuestras abuelas, todas las cuestiones que han tenido que sufrir precisamente porque no estaba como muy visible esta violencia de género que ellas sufrieron y que tuvieron que estar soportando durante tanto tiempo, y que el hecho de que ahora, bueno, no ahora porque se escribieron en el 45, ¿no? Pero que tengamos a estas escritoras que desde su contexto nos regalan este tipo de poemas, nos invita muchísimo a la reflexión de qué vamos a hacer de ahora en adelante como en nuestro contexto con nuestras mujeres, ¿no? Eso es lo que me regaló este poema. Me gustó mucho y creo que vale la pena que leamos un poco más a Rosa María. La voy a proponer para el círculo de lectura, así que agárrense. Espero que voten por ella. Me gustó. Ujú. Sí está. La situación visible de las mujeres lesbianas es todavía peor porque sufren doble violencia. No estoy diciendo que de los hombres gays no, pero ellas viven, o sea, las mujeres lesbianas viven en un contexto de más, pues sí, o sea, de más sumisión, de menos decir, de más señalamiento, o sea, al final muchos hombres gays no necesariamente son solidarios ni no machos, ¿no? O sea, al final formamos parte, o sea, la diversidad es tan amplia
que existen justo tendencias del mismo que han permeado en los hombres en general, que aunque independientemente de tu orientación sexual, pues la sigues reproduciendo. Y las mujeres lesbianas reciben la violencia machista, más la violencia de no ser aceptadas, más el closet, más, o sea, como que su nivel, o sea, pertenecen a más de una minoría a la vez, ¿no? Sí. Está muy padre, me gustó esa autora. Uh-huh. Sí, a mí también. Y precisamente como por esto que dices, ¿no? Yo también creo que este mes, no, así como dicen, ¿no? El Día de las Madres es todo el año y el Día del Amor y la Amistad es todo el año y igual el mes del orgullo es todo el año, pero al final creo que cumplen con esta función de visibilizar precisamente como estos espacios y darle oportunidad a que aprendamos de nuevo, ¿no? Como dijiste ahorita, hay cosas que estamos intentando cambiar porque pues tristemente así nos educaron, no tenemos como, no elegimos qué familia nos iba a formar, pero ahorita sí estamos eligiendo qué camino vamos a tomar para ser mucho más empáticos con las demás personas, ya decir personas sin importar a qué lugar pertenezcan o cuáles sean sus ideas o cuáles sean como sus gustos, etcétera, pero ser más empáticos con todos, ¿no? Porque pues digo, si la vida es tan difícil ya allá afuera, como que la gente se porte culera todavía más contigo, pues está feo, ¿no? Entonces, Sí, está yo feo. creo que sí sirve mucho para eso, para que aprendamos y seamos mucho más empáticos. Y reconozcamos, ¿no? También cuando nosotros hemos tenido estos micromachismos o estas conductas que no han sido para nada buenas, que digo, no es que nos justifique, pero en algún momento tal vez las teníamos aprendidas y es momento de cambiarlas. Claro. Muy bien. Voy a seguir con otro viejillo mexicano también. Eso. Todos lo conocemos, estoy 100% segura, y si no lo conocen, pues han vivido debajo de una piedra. A ver, vamos a ver si yo estoy abajo de una piedra. Carlos Monsiváis. Sí. Ok, no estoy abajo de una piedra esta vez. Felicidades, vives en el mundo real. Carlos Monsiváis ha sido una figura que ha resaltado en la historia de México y de la Ciudad de México específicamente, en muchos sentidos, ¿no? O sea, no nada más en su escritura, sino también en su trabajo como cineasta, como luchador social, como progresista, como persona política de izquierda, en fin, ¿no? O sea, en su carrera tuvo muchas cosas que darle como al mundo, de verdad que sí. Y en realidad lo que es, o sea, él nunca salió y dijo, yo soy gay, ¿no? O sea, y esta es mi pareja, no. Un poco también vivía en el closet, pero era como un closet, era un secreto a voces, como le llamamos. Porque en realidad sí, o sea, sus amigos cercanos y la gente que era cercana más o menos a él, o de ese, sobre todo de lo intelectual y lo político, ¿no? De estos círculos intelectuales y políticos, sabían que era homosexual, e incluso personajes que todavía viven, como Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, se burlaba de él, ¿no? Que era por ser gay. Y también tenía un apodo, le decían la Monchi, en los lugares de ambiente. Entonces todo el mundo sabía de ambiente, o sea, LGBTQ más papá, porque frecuentaba como lugares justo de donde iban las personas de la comunidad. Y lo interesante de Carlos Monsiváis es que no solamente formó parte, sino fue uno de las personajes como más vistosos por los derechos de las minorías sexuales, ¿no? O sea, de esta comunidad. Y siempre estuvo peleando, ¿no? Siempre estuvo ahí como... Sí, porque era súper progre. O sea, él no tenía que salir a decir yo soy gay para decir, bueno, quiero defender los derechos de estas personas, sino él solamente salía y decía, yo quiero defender los derechos de estas personas. De hecho, cuando falleció, lo velaron lo pusieron en Bellas Artes, como lo velaron ahí, y le pusieron una bandera del orgullo gay encima de su ataúd, ¿no? La comunidad lo conoce como tal. No sé si los demás, yo la verdad es que no tenía mapeado como esa parte de Carlos Monsiváis. Lo conozco más como luchador de izquierda progre que en la comunidad. Sí, igual yo. Pero eso es culpa de nuestras familias, ¿sabes? Claro, venimos de la misma, entonces, No me estoy justificando, pero hasta el día de hoy fuera de coto me enteré de eso. Yo también no tenía idea. Y como justo en nuestra familia no hay personas de la comunidad que sepamos,
sea, nadie ha salido a decir, oigan, yo soy lesbiana, yo soy gay, nadie. La verdad es que seguramente sí debe de haber alguien, pero no sabemos quién. Lo han mantenido como en secreto. Y muy bien, porque Sí, no tenemos idea. Entonces sí, justo a este personaje lo conocemos así como dices, y mucho por sus ensayos y reflexiones políticas, ¿no? Ujú. Y de las cosas que estuvieron, o sea, que se quedaron como en la historia de su labor, era que colaboró en la redacción de un manifiesto justo en defensa de los homosexuales en México e hizo que autores como José Emilio Pacheco, Elenia Poniatowska y Juan Rulfo y otros intelectuales lo firmaran. Y también impulsó el nacimiento del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, una organización que promovió que los gays se manifestaran por primera vez en el país, como parte de esta también ola de el orgullo gay, que ya pueden salir y marchar y etcétera. Y el 2 de octubre de 1978 salió una treintena de homosexuales que se unieron a la protesta de la matanza de Tlatelolco, ya como personas identificadas, ¿no? De la comunidad. Estamos hablando de los 70, o sea, ya Claro. 70, casi 80, pero de cualquier forma, pues ya tiene muchos años, ¿no? Que empezaban como estas representaciones o esta visibilidad, pero era una treintena, o sea, no eran muchos, aunque, o sea, en México y en el mundo siempre ha existido esta comunidad, no es nuevo, o sea, las orientaciones sexuales diversas siempre han existido, pero bueno, la visibilidad o la representación pues se fue dando como poco a poco y Carlos Monsiváis pues fue parte de esta revolución o de estos cambios visibles en la Ciudad de México por lo menos, que la Ciudad de México se considera una de las ciudades por lo menos en nuestro país, no sé si del mundo, tal vez sí, fíjate, que han reconocido como más tempranamente a la comunidad LGBT más en derechos y etcétera, ¿no? Como en el matrimonio, que primero fueron estas asociaciones como no me acuerdo cómo les llamaban, convivencia, ¿no? Y ya luego evolucionó al matrimonio y pues fue la primera ciudad en el país que lo hizo y de una de las primeras ciudades en el mundo que también lo hizo. O sea, no estamos tan atrasados en ese sentido. Todavía nos hace falta, por supuesto, pero estamos hablando de que son movimientos que empezaron en los 60 y en los 70 como para ya lograr el reconocimiento, y Monsiváis escribió mucho sobre esto. Y de la obra Monsiváis, que a mí, o sea, de lo que he leído y me gusta mucho, está su serie de ensayos que se llama Apocalipsis, que son ensayos sobre la Ciudad de México. El tipo escribía súper padre, o sea, como muy creativo y describía las cosas como, o sea, no sé si decirle divertido, es como más bien como ameno y justo creativo. Y hay algunos que podrían notarse un poco lejanos o difíciles de leer porque tienes que saber como un poco de contexto histórico de la ciudad, aunque te lo está contando, pues son cosas como muy viejillas, pero traspasa, o sea, como bastante historia, y uno de los que se me quedó muy grabado fue cuando vino este fotógrafo a tomar la foto de todos desnudos en el Zócalo, y cuenta como toda la crónica, ¿no? De cómo llegaron y el pudor y la foto y el frío y las ropas y cosas así, y que incluso versa en cosas como la mirada morbosa, las mujeres que se alejaban de los hombres que no sabían qué pedo, ¿no? O sea, las crónicas que hace, la verdad es que sí son, o sea, son muy ricas, y habla justo pues de la historia y el desarrollo de la Ciudad de México, muy cosmopolita el asunto, pero desde la mirada progre de Carlos Monsiváis, pues sí vale un montón la pena. Y pues sí, de alguna forma, pues sí vivió en el closet porque, pues insisto, nunca salió y dijo, ay, yo soy, pero pues siempre abogó por estos derechos que pues sí pues, sí o sí lo incluían, ¿no? Entonces, aunque no haya sido abiertamente homosexual, pues todo el mundo sabía que lo era. Pertenecía abiertamente a la comunidad. Y si no lo era, pues lo adoptaron muy bien porque pues siempre era un luchador social. Y dijeron, pues él también es, chinguesu. Y pues ya, ese me llamó mucho la atención porque sí, justo lo que dices, ¿no? Siempre lo vemos como un señor intelectual político de izquierdoso, pero hizo un montón de cosas. De hecho, también de las cosas progres que hizo está que, pues, apeló, o sea, abogó por por la abolición de las corridas de toros, tenía asociaciones de animalitos, en su casa había como 13 gatos, porque era muy amante de los gatos, o sea, el señor de los gatos. Entonces, tenía una vida muy interesante este
Monsiváis, entonces vale la pena leerlo y checar los demás trabajos. Por ahí, pues tiene trabajos muy políticos, muy pegados al actual presidente de la República porque eran cuates, pero creo que su trabajo cinematográfico vale mucho la pena porque al final retrataba la historia, ¿no? Y eso, pues eso lo hace muy relevante en nuestro país. Y ya. Ujú. ¿Qué tal, eh? Sí me sorprendió, la neta, porque te digo, no pichaba. Hoy sí me llevé 2 sorpresas con Gabriela Mistral y con Monsiváis, porque no, no me esperaba. Fue una buena sorpresa, porque digo, como que, como dice Juanjo, estaba ahí y nunca lo vi, o sea, lo tenía aquí enfrente y nunca me di cuenta. Como cuando le preguntaron a Juanga, ¿no? Ándale, Y él así, Ajá. lo que se ve no se pregunta o algo así, respondió. sí. Creo que era un Ay, poco así, digo, más allá de mantenerse en el closet por cuestiones públicas, pues también creo que era lo como, pues asumía, o estás sea, viendo y no ves, por lo ajá, menos Monsiváis creo que sí lo asumía como parte de su naturaleza, ¿no? Y eso, o sea, no fue un tope para que él fuera el personaje que fue. Eso no significa, o sea, eso no significa que sea así con todos. La verdad es que creo que estaba en una posición bastante privilegiada y qué padre, totalmente. y que desde esa posición privilegiada pudiera empujar cosas que derivaron, por lo menos aquí en México, en que pues no nada más pueden salir y marchar, sino también se pueden casar y no, o sea, hay leyes en contra de la discriminación. Y hay, o sea, hay programas como de protección, ahora ya puedes cambiarte, o sea, en las personas trans ya pueden cambiar sus identificaciones, o sea, ya hay como muchas cosas avanzadas que son pequeñas batallas ganadas, que todavía no es el 100%, porque todavía tenemos en nuestra cabeza que son diferentes, que nos generan morbo y cosas por el estilo, o sea, a los heteronormados cisgénero, especialmente, y nos ha costado mucho trabajo comprenderlo. Yo me acuerdo que en algún momento en la universidad estaban los cortitos que hacía, o los documentales cortitos que hacía Ambulante, y lo Ajá. llevaron ahí a Catlán y hubo uno sobre que trataba justo de la transición de un hombre trans y estaba ahí su esposa. Y fue muy complicado, o sea, yo te estoy hablando de hace, no sé, 10 11 años que vimos ese documental y fue así como, pues era, o sea, era un hombre trans que se casó con una mujer. Entonces Ok. nosotros, en nuestra capacidad de ese momento, o sea, estamos veinteañeros, iniciando los 20, eh, nos preguntábamos, ¿no? Así como, güey, entonces, ¿qué pedo? ¿Era lesbiana o era gay? O sea, fue la Ajá, primera y pues pregunta, no. ¿sabes? Y era como, pues no, pues era, o sea, es justo, o sea, Es que nuestra como necesidad de querer ponerle, no etiqueta, encajar, pero ¿no? sí como encajarlo en algún lado para nuestra propia comprensión. Ajá, y O sea, encajarlo a huevo en lo que ya conocemos, ¿no? O sea, en claro, vez de entender que es lo que distinto. conocemos está súper limitado, ¿no? Claro, y que es distinto, y que es otra cosa, y que no tienes que, o sea, está bien, nuestro cerebro sí te dice así como, güey, pero pues, significado significante, ponle una imagen a tu palabra o ponle una palabra a tu imagen, pero, Pero no mames. ajá, pero hay cosas que no Tengo funcionan tan fantasía, así. no puedo. Y sí, la verdad es que sí nos rompió bastante, o sea, sí salimos así como, no entendí mucho, y la verdad es que era muy trágico el documental, porque el cuate, o sea, en el proceso de transición, porque sí se hizo cirugías de reasignación de sexo, pues no aguantó mucho, y la verdad es que falleció, y pues sí fue como un tema Ay, no. bastante trágico. Entonces sales así como, o sea, yo me acuerdo que sí salimos así como, ¿qué pedo, no? Y es un proceso que nos ha costado trabajo, pues, o sea, sí ha sido como, entonces si eres, no eres, qué eres, no, espérate, pero que no tengo que decir qué eres, pero sí pertenece, o sea, la verdad es que sí es un proceso nuevo el tener este nivel de apertura y que se va a seguir multiplicando, ¿no? Y que tenemos que estar receptivos pues a que así es, o sea, de que hay otras cosas diferentes a nosotros y que está bien, no se puedo Sí, explicarlas tampoco. sí, esto de querer encajar a la gente en una cajita en vez de entender que, en vez de hacer una caja más amplia o romper la caja, Claro, es como la clásica pregunta castrante de en una relación homosexual, ¿no? Sean dos ah, hombres o dos mujeres, o ¿quién sea, es en el dos hombre? hombres, ¿quién es la mujer? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Es así de, Yo no, son soy dos hombre y él es mujeres, hombre, güey. y yo soy mujer y ella es Exacto. mujer, ¿no? Sí, sí, O sea, ahí ves hasta qué grado están los estereotipos en el que es como o sea, porque esa pregunta conlleva el quién cumple con todos estos roles y quién hace todos estos otros, ¿no? ujú, Ese, por un lado, y por otro,
o sea, y también quién cumple con los estereotipos de cómo me imagino a la persona homosexual, ¿no? O sea, quién es el hombre más afeminado, quién, por así decirlo, ¿no? O sea, que también es un término que está súper estereotipante. O sea, quién es el hombre afeminado, quién es no sé, quién es la mujer que se corta el pelo cortito de la relación y se pone camisas de cuadros, ¿no? O sea, cumpliendo todos estos estereotipos estúpidos. Claro. Entonces dices, güey, está bien culero. O sea, que sí puede pasar, pero no necesariamente. O sea, es como, o sea, sí puede ser que digas, pues ella es un poco más masculina en mi percepción y la otra es más femenina en mi percepción, pero eso, sí. O sea, los roles no se tienen que cumplir así a huevo, porque por eso estamos en este nivel de las mujeres tienen que seguirse, o sea, tienen que trabajar, pero además tienen que seguir en la cocina y cuidar a los chamacos. O sea, seguimos sin romper justo las tareas que nos tocan o las funciones que cumplimos. Como seres humanos funcionales, ¿no? Y pues es más bien al revés, o sea, es como, pues si somos seres humanos funcionales, ya es todo, fin. O sea, lo demás es irrelevante no necesitas definir a la persona, no, y mucho menos para dignificarla, ni para denigrarla, ni para dignificarla, para nada, o sea, es persona. ¿Qué es persona? Claro. Lo importante creo que sí tiene que ver como que seamos respetuosos para todos, o sea, con todos, y como dicen, ¿no? Seguramente va a haber muchas que no entendamos nosotros, bueno, o sea, voy a hablar desde lo personal, ¿no? Como persona hetero no estoy muy involucrada en eso, tengo algunos amigos de la comunidad, pero en realidad no es como que yo les ande preguntando, ¿no? Si me cuentan, pues yo estaré enterada de sus situaciones personales y ya como cualquier amigo, ¿no? Entonces no es como que un tema que yo esté ahí metida. Sin embargo, creo que sí está padre cuando conocemos a alguien y precisamente como en esto y cómo quieres que te llame, ¿no? Él, ella, y respetar lo que la persona nos está diciendo, no, pues yo soy ella, ¿no? Me identifico de tal forma. Y creo que lo importante sería, lejos de estar preguntando y cuestionando, como dicen, simplemente respetar y vivir de manera armoniosa. Porque creo que la mayoría de las personas de la comunidad no se han portado groseras con nosotros. Digo, lo estoy hablando de manera personal, ¿eh? Jamás he recibido una grosería. Y creo que, pues, como decimos, ¿no? Como cualquier otro amigo, ¿no? Ser respetuosos y limitarnos también, como te limitas con otro amigo, ¿no? A no preguntar cosas que sabes que pueden lastimarlos. Claro, y el entender cómo preguntar también, y creo, o sea, obviamente estoy de acuerdo en lo que dices, Steph, ¿no? O sea, el respeto como una máxima, o más bien como o sea, es que por un lado es máxima en el sentido de sí es lo que la aspiración debe ser y que por otro lado debería ser como el fundamento y el mínimo, ¿no? Creo que hace falta, o sea, creo que sí hace falta involucrarnos más. Porque, y no lo digo por ti, Steph, y lo que estás diciendo, sino porque ese discurso es muy fácil repetir. Es el clásico de no soy racista, pero no soy homofóbico, pero. Sí, estás diciendo que me involucre, ya sentí la pedrada. Sino que hay quien sí lo es. O sea, quien hace ese discurso de no soy homofóbico, pero no es lo que está haciendo. Pero que entonces aprenden con qué respuestas quitarse de encima una responsabilidad de dejar de un discurso de odio, ¿no? Entonces, yo respeto, ¿no? O sea, y sí, yo digo, y te conozco y yo sé que tú respetas, ¿no? Pero a lo que voy, hay gente que no respeta en realidad, que sí dice, o sea, que sí está, por ejemplo, en contra de que se legisle el matrimonio o que sale con comentarios de, ¿por qué salen vestidos en la marcha? Puta, güey, hay muchas razones por las cuales ahorita no vamos a entrar, pero digo, para empezar es celebración de un día de vida a gusto en países en los que los matan por existir. Entonces, pero entonces como, o sea, creo que sí, como esta respuesta fácil, como la toman ¿no? Sí está padre que hagan lo que quieran con su vida, pero que respeten y que no se metan enfrente de los niños, porque van a aprender cosas que no. Entonces, sí, o sea, creo que en eso es donde cabe más involucrarnos justo cuando, si oímos algo así, y por lo tanto, para poder saber qué responder, así como, ahora sí que, así como la ruptura del pacto patriarcal, ¿no? Que pues como vatos nos corresponde, y más a los vatos cis, blancos, hetero, parar en seco y explicar y rechazar y repudiar esas actitudes. O sea, y no nada más una cuestión de pongo 3 tweets al respecto, ¿no? Sino de hacer algo con tu círculo. O sea, creo que es lo mismo en esto. O sea, sí, creo que sí hay que ir más allá, y también lo digo a nivel personal, ¿no? O sea, no es como de te estoy diciendo qué tienes que hacer, sino yo, para mí de conocer, entender, estudiar más cada vez, y obviamente nunca voy a vivir su vida, nunca voy a vivir las violencias que viven. Total. Y que están culerísimas, ¿no?
pero, o sea, creo que es un primer o segundo paso que hay que dar. Y que también, ¿no? O sea, que depende de muchas cosas de la vida de cada quien. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Quiero contarles, Chris publicó en su Facebook hace poquito sobre un artículo que era como una reflexión que hacían por unas fotos que le tomaron a Camila Cabello, a esta cantante. Ujú. Me gustó mucho porque creo que también va de la mano con lo que decías, Juanjo, al principio de no nada más por subirnos al tren de, ay, porque es el mes del orgullo, pues nosotros también hablamos por el mes del orgullo, ¿no? O hay que quererlos porque, o tratarlos diferentes, ¿no? O incluirlos porque son mexicanos van a ganar la batalla, ¿no? Con lo del pozole que decías. Y en este artículo de Camila Cabello la criticaban, no, la crítica no era como por lo del bikini, sino por los comentarios que decían que ella es valiente porque usó un bikini. Y todos, y en el artículo hacen la reflexión de, güey, no son valientes por usar un bikini, simplemente es una mujer que se puso un bikini ya, no es más valiente ni menos valiente. Y yo creo que lo mismo Exacto. deberíamos de empezar a ¿Por qué pensar. siquiera es nota, no? O sea, Ajá, ¿por qué están haciendo una nota? Exacto, de que se puso un bikini, güey, no, o sea, no, esto no está chido. Yo creo que ver como no nada más esta cuestión del bikini de las mujeres, sino en general este tipo de temas que ni siquiera deberían de ser nota, como dijo Chris, le dan importancia a un autor porque salió del closet, güey, eso no es nota, o sea, pero creo que también ahí la responsabilidad está en nosotros como consumidores, dejar de leer ese tipo de titulares o dejar de consumir este tipo de notas, porque al final si las consumimos, pues van a seguir vendiéndose, ¿no? Entonces sí creo que es una responsabilidad de nosotros para que ese tipo de contenidos deje de existir, pues, o sea, cambiar como completamente con eso. Y creo que a poquito, si dejamos de irlo consumiendo, eventualmente pues se va a dejar ya no va a vender, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que es nuestra responsabilidad. Creo que esa es como la manera activa en la que podríamos participar con temas en los que no estamos tan involucrados, pues, porque digo, seguramente habrá algún hetero que sí participe y vaya a las marchas y va y firme. Digo, si a mí me piden que firme algo, lo voy a firmar, ¿no? Pero no estoy tan metida, a eso voy. Entonces creo que de manera directa o indirecta podemos también participar en estas cuestiones de igualdad y de respeto para todos, ¿no? Era lo que quería decir. Oigan, ya nos queda súper poquito tiempo. Menciones rápidas de su parte, de sus partes. ¿Quién quiere empezar? pues vas, Steph. ¿Qué más nos Bueno, traes? tengo a Fernando Vallejo. Ya había platicado Chris una de sus historias en el de erotismo, me parece. El que platicó fue el de la Virgen de los Sicarios, que es hasta el momento como el más exitoso que tiene. Él es colombiano, se nacionalizó mexicano porque obviamente los mexicanos somos la onda y todo el mundo quiere ser mexicano. Y ha publicado 9 novelas, 3 ensayos, y dentro de estos destacan Los Días Azules, que fue en el 85, El Fuego Secreto, Los Caminos a Roma, Años de Indulgencia y Entre Fantasmas. Pero obviamente la que les digo que es la más famosa es la de la Virgen de los Sicarios, que pues ya, si quieren saber más, los invito a que escuchen el capítulo de erotismo. Ese es uno. El otro... Espérame, pero si quieren, rápido, de la Virgen de los Sicarios, justo los protagonistas, que es un hombre maduro y un chavillo que es sicario, o sea, pertenece a una pandilla o algo así, la historia se desarrolla Medellín. en... esta Medellín. ciudad, sí, en Medellín, gracias, estaba confundida con otra, sí, en Medellín, justo en este contexto de narcotráfico y etcétera, el protagonista, el hombre maduro, funge como un sugar daddy para este cuate. Y la novela describe bastante, justo por eso la metimos ahí, describe bastantes pasajes como homoeróticos entre ellos dos, ¿no? Pero son no eróticos, o sea, no son sexuales, son eróticos, ¿no? Así como que se dan de comer. Cosas bonitas, cosas pues, así. pero no tan bonitas, porque pues... Sí, y él un poco lo que se supone que está intentando el protagonista es como sacarlo de allí, de esa pandilla en donde está. La leí hace muchos años. Ojalá no me haya equivocado. No te equivocaste. El otro es Eduardo Mendicuti, que es un escritor periodista, él es español,
Este es uno de los más importantes en la literatura homosexual de España. Tiene, bueno, las dos primeras novelas que escribió fue Tatuaje, que lo escribió en el 73, imagínense. La segunda fue Cenizas en el 74 y estas fueron reconocidas con premios de literatura ahí en España. Sin embargo, las dos fueron censuradas, al punto de que Tatuaje aún hasta la fecha continúa inédita y el de Cenizas se publicó posteriormente por entregas en la revista de Garbo y su primer libro publicado o sea, ya sin que tuviera censuras ni nada, fue el de Una mala noche la tiene cualquiera. O sea, imagínense como los títulos, ¿no? Suenan bastante interesantes. Una mala noche la tiene cualquiera, que la publicó en el 82. Y esta, bueno, sí, esta es la obra que más destaca por el uso de la ironía, del humor, es como chistosín, bueno, no chistosa, pero pues como un poco más picante, ¿no? La novela. Y además tiene personajes que son homosexuales, ¿no? O sea, como que esta novela ya va más entre las otras también, pero esta es como la que más destaca y además lo padre es que no fue censurada, o sea, pudo publicarla bien, sin ningún detalle. Entonces, no sé, ¿quieren decir alguno más tú, Juanjo? Sí, traigo algunos, van de volada. Dos son británicos ahorita y, bueno, más bien fueron británicos. Solían ser británicos. Solían ser británicos. Uno es Arthur C. Clarke, autor de ciencia ficción muy importante de mitades del siglo pasado. Entre sus obras más destacadas está 2001 Odisea en el espacio, El martillo de Dios, Encuentro con Rama, buenísima, y la que hemos estado leyendo durante junio para el club de lectura, regístrense, todavía tienen creo que un día o dos, que se llama El fin de la infancia. Entonces, autor homosexual en una época en la que era ilegal ser homosexual en Gran Bretaña y que por lo tanto se autoexilió entre eso y otras razones personales y gustos de vivir en otro lado y poder hacer buceo a su gusto. Se fue a lo que ahora es Sri Lanka. El otro es Oscar Wilde, quien incluso estuvo en la cárcel por acusado de sodomía. Genial cómico, bueno, comediante más bien. Genial en su escritura, genial en tanto su ficción como en su vida y lo que le respondía a la gente. Sé que de sus más clásicas es El retrato de Dorian Gray, pero les quiero recomendar muchísimo lectura de una tarde, o sea, en una tarde se le echan, se llama El fantasma de Canterville, tal vez lo conozcan, tal vez no, pero es un cuento largo, una novela muy corta, sobre una familia estadounidense que se muda a una casa embrujada, digamos, en Inglaterra. Que en Inglaterra hay una gran tradición de estas de casas embrujadas, castillos, todo está embrujado en Inglaterra, pero es como hasta parte de su cultura. Y Oscar Wilde se burla muchísimo porque llega esta familia gringa que viene como con una onda del positivismo, en el sentido del positivismo de Comte, que es esta cuestión de pues todo creer en método científico, el justo llegar a un estado positivo, que todo es a través de la experimentación y de la razón. Y entonces llega esta familia y hay un fantasma en la casa que pues los quiere asustar. Y el pobre fantasma se deprime porque no logra asustar a la familia, porque a todo le buscan explicación, todo se les hace como bien chistoso. Entonces es una historia muy divertida. Si pueden leerlas, les digo, la acabas en unas 3 horas, yo creo, 4 a lo mucho. Y es una muy bonita lectura. Aparte tiene un tono muy ligerito. ¿Qué ibas a decir, Chris? Que si no me equivoco, digo, por la cuestión de identificación sexual de Oscar Wilde, su familia se cambió el apellido a sus descendientes. Fue así como, no, yo no tengo nada que ver con ese güey. Groseros. Y se cambiaron el nombre. Qué triste. Sí. Eso es lo que yo creo leí. que sí ya lo habíamos contado en Chismes Literarios, ahora que estoy recordando. Pero no estoy segura. Fíjate. Volveremos a escucharle y autocomercial, escuchen los episodios de Chisme Literario. Ya hay 2 de ellos y están bien divertidos. Otro autor que esa es una historia más trágica es Mishima. Ya les platico un poquito de Mishima, autor japonés, siglo pasado. Su obra a veces se ve opacada por su vida porque luego voy a caer en lo mismo que voy a mencionar. Muchas veces al hablar de él, no se deja de mencionar un intento de, pues, ni siquiera golpe de estado, de
motivar a unas tropas a que empezaran a rebelarse, el cual acabó en que todos lo vieron así como, ok, y entonces se suicidó. El cuate era hiperfascista, o sea, traía una onda conservadora súper gruesa y dañina incluso. Venía de ver a Japón perder la Segunda Guerra Mundial, ser humillados, la destitución del emperador, el reconocer públicamente que no era divino, que fue un gran golpe para la ética y moral de Japón. Y entonces, pues bueno, Mishima traía toda esta onda y entonces políticamente trataba de ser muy activo y siempre hablaba de la necesidad de regresar a Japón a lo que era antes de la guerra, ¿no? Y además, pues era homosexual. Y al tener o sea, en una cultura tan homofóbica, tan cerrada en cuestiones, si no en cuestiones sexuales, pero sí en una cuestión de homosexualidad, o sea, muy, su homofobia de hecho es distinta a la cosa, digo, el efecto es el mismo, ¿no? Discriminación, negación de derechos, violencia y demás, ¿no? O sea, al final de cuentas no nos vamos a perder en tecnicismos. Ahora, las maneras en las que se presenta la homofobia en Japón es bien distinta a lo que estamos acostumbrados aquí, a grados que podríamos a primera vista creer que no la hay si nos topamos con ciertas partes en las que hay apertura que aquí no las tenemos, pero bueno. Oye, qué interesante, no me había puesto como a hacer esa reflexión. De cómo puedes odiar a alguien supuesto. de distintas formas, bueno, discriminar a alguien. Sí. No, pues sí, o sea, de cómo hay... Ajá. O sea, digo, de cómo, es que yo no me había puesto a pensar eso, ¿no? Cómo están ellos mucho más reprimidos que nosotros. O sea, en algunas cosas. En algunas cosas como de la homosexualidad. Sí, y en otras no. O sea, incluso en la homosexualidad las maneras de discriminar pues obedecen a sus culturas, a su cultura y a sus circunstancias, entonces por lo tanto va a ser en otras cosas que aquí podrían no parecernos significantes. Unas, otras sí. O sea, por ejemplo, si es una cultura que voy a hacer no, luego nos clavamos en ese tema porque da para todo un episodio. Pero el caso es que Mishima entonces o sea, el pobre sufría mucho porque le generaba culpa su homosexualidad, le generaba un sentimiento de culpa, o sea, una sensación de que estaba mal. Entonces había una gran represión ahí, o sea, justo era vivir en un closet muy horrible. Digo, o sea, estar en el closet es horrible, nadie debería de tener que estarlo. Y hay veces que es por supervivencia, o sea, ahora, en su caso es uno de esos casos muy feos en los que todos lo son, pero obviamente puede haber todavía peores y el hecho de, como mucha gente, sentirse culpable de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que disfrutas, de lo que erotizas, de lo que te atrae, está la chingada. Entonces, pues así vivió Mishima y murió de la misma forma, muy joven, pero quería mencionarlo porque literariamente su forma de escribir es preciosa. Tengo mucho que leer todavía de él, pero de verdad que lo que se puedan topar de él, si encuentran algo, lo han estado, o sea, nunca ha dejado de estar publicado, creo, aquí en México por lo menos, pero he visto que hay como más impresiones o tal vez se ha vendido menos y entonces por eso he encontrado más disponibilidad de sus libros en librerías últimamente. Entonces, no he visto mucho en digital, eso sí, entonces, bueno, es una buena opción. Y para cerrar con algo más contemporáneo, ya les he mencionado a Becky Chambers con su trilogía que inicia con el largo camino a un pequeño planeta iracundo. Hermosa representación de distintas orientaciones, identidades y todo lo que tenga que ver con, o sea, relaciones entre especies, relaciones entre personas de los mismos géneros y sexos, relaciones entre, un personaje que biológicamente por su especie en una etapa de su vida son de un sexo y en la otra del otro. Otras especies que ni siquiera se preocupan por eso. O sea, está muy interesante todo el ejercicio de ideas que hace ahí. Y el cómic de Saga, que también he platicado en otras ocasiones, de Brian K. Vaughan y ilustrado por Fiona Staples. También sus personajes son tan variados en todo aspecto que no, o sea, es un deleite leerlos y es padrísimo cómo te puedes encantar con personajes que están totalmente opuestos en sus objetivos. Entonces ya en el momento en el que se enfrentan es horrible porque simplemente quieres que todos sean amiguitos y se lleven bien y pues obviamente eso no pasa. Entonces pues eso es lo que les traigo por hoy. Obviamente hay muchísimo más por leer.
y platicar, pero Cris, ¿qué nos tienes para cerrar? Pues nada, yo nada más quería recordarles, de una también otra novela que ya hemos platicado justo también en el de Erótico Vivo Amor, que es la de Call Me By Your Name, Llámame por tu nombre, que me parece un ejercicio interesante que evaluar en este sentido, porque ya les había comentado que es una historia de dos hombres que se llevan bastante edad, o sea, un chavillo y un joven adulto, o sea, como de nuestra edad, con un chavillo así como empezando sus 10 y tantos 20, ¿no? Entonces, habíamos platicado como que había un tema de relación impar, pero es un amor muy bonito, o sea, los dos se quieren en serio y se nota, y la novela es muy llegadora, o sea, para mí fue una experiencia muy bonita leerla, pues, o sea, porque no tiene nada ni morboso, ni están hablando como de amor. Y hay una película que está muy bien adaptada y también te deja esa sensación de qué bonito es todo. Pero lo que me parece interesante es que su autor justo, pues no es gay, o sea, no pertenece a la comunidad, no que sepamos. Y sin embargo, creo que retrata amor homosexual dentro de la normalidad. O sea, no le da ningún tinte distinto. Y creo que eso es un mérito, pues. Claro. No le da un tinte distinto ni de morbosidad ni de sensacionalismo a la historia de amor de estos dos hombres. Al final, lo que es muy triste es que no pueden estar juntos. Si no la habían visto, pues lo siento, ya les spoilé. Porque tienen que adecuar a las normas, ¿no? O sea, y el cuate es, el más grande, pues se va y se casa, o sea, y pues el otro está porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser, justo, o sea, y me parece que el trato de la realidad o de la cotidianidad, lo fiel, y lo hace de una manera, insisto, no lo hace de una manera sensacionalista, sino lo hace como en la cotidianidad, y eso además ayuda a una persona que no pertenece a la comunidad se identifique con el amor, o sea, por sí mismo. Y eso está padre, o sea, es una representación distinta de lo que tenemos en las historias de amor habituales, ¿no? De hombre-mujer. Y al mismo tiempo rescata la normalidad o lo habitual, por llamarlo de alguna manera, de los amores que podemos vivir cualquiera, ¿no? O sea, eso, que podemos vivir cualquiera de nosotros. Sí está un poco trágico, pero a todos nos pasan las tragedias durante el amor. Entonces, la verdad es que sí lo recomiendo y el autor tiene mérito por haberlo hecho bastante bien. Creo que Andrea Simán lo hace bastante bien. Y ya, son todas mis recomendaciones. Traíamos más, pero ya estamos en el límite del tiempo. Sí, nos van a ahorcar. Así es. Correcto. Estoy contenta con este capítulo porque creo que nos llevamos unas bonitas lecturas, reflexiones y ya. Gracias porque nos escucharon. Únanse al club de lectura. Ya va a ser nuestra frase de cuando algo no les guste, ya saben, Carmen, no mola. Y pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, ya sea las sábanas, Twitter, Libros para Todos, Facebook, Libros para la Banda Podcast. Y también si ustedes pertenecen a la comunidad, pues díganos si dijimos algo mal, si dijimos algo raro, si nos falta algo, cualquier cosa relevante, por favor díganos porque estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, no es una excusa para cometer errores, pero sí para corregirlos, siempre es un buen momento. Y entonces siempre sus comentarios, sugerencias, bienvenidos. Y les agradecemos mucho que hayan estado aquí escuchándonos una vez más. Y hasta la próxima. Escúchanos en YouTube, por favor, nos hacen el paro. Bye, bye. 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 Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.